Amén. Bueno, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Estamos acá una vez más en la Iglesia Bíblica del Señor Jesús y en esta noche queriendo compartir una palabra con todos nuestros hermanos que están aquí presentes, pero también con aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales. Una palabra que la tenemos que pensar muy bien porque en esta noche vamos a estar hablando de las consecuencias de nuestras malas decisiones, las consecuencias que tienen nuestros pecados. Algunas consecuencias, hermanos, no se apartan más. Por eso nosotros antes de tomar decisiones siempre, siempre consultar a Dios. Siempre. Amén. No tomar decisiones por mi manera de pensar, por mi carne, por mi ser. No. Siempre, hermanos, pedir el consejo al Señor antes de hacer lo que sea. En esta noche vamos a estar compartiendo una palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 6 al 12. Y acá vamos a hablar, si bien la palabra consecuencia no está en la Biblia, pero hay una referencia en esta palabra en la cual, como les decía recién, hermanos, no se apartó jamás la consecuencia. Amén. Vamos a leer la palabra. ¿Todos la encontraron, hermanos? Sí. Génesis 3, capítulo 3, versículos 6 al 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo. Y dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta allí la palabra del Señor. Y hermanos, en esta noche vamos a participar todos, porque acá, ¿qué aconteció? Acá entró, hermanos, acá entró el pecado y nunca más, hasta que Cristo vino, ¿verdad?, se apartó. Por este acto que aconteció aquí en el principio, entró el pecado. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando más adelante? Que de ese único árbol no podía. Amén. De ese único, podía comer y disfrutar de todo el Edén, ¿verdad? Le dice a Adán, Dios le dice a Adán cuando lo crea, le dice: bueno, te enseñorearás sobre todas las bestias, sobre los animales, les pondrás nombre y podrás comer de todo del huerto que está allí, menos de aquel árbol, ¿verdad? Bueno, después más adelante Dios dijo que el hombre no podía estar solo y crea a la mujer, ¿verdad? De la costilla allí, del costado de Adán, no dice la costilla de él, pero del costado de Adán allí crea a la mujer. Y se unieron, dice, y uno solo fueron, dice la palabra. Y bueno, pero hubo allí un engaño por parte que ya sabemos del maligno. Bueno, la engañó. Y ella fue y probó del fruto que no debía de probar, de aquel árbol. Hermanos, el enemigo siempre nos va a venir a engañar. El enemigo siempre va a querer venir a decirnos lo contrario que tenemos que hacer a Dios. Pero lo que nosotros, y lo que no pensó aquí Adán, y le voy a decir por qué no lo pensó, porque cuando Dios lo creó a Adán, si Adán le puso nombre a los animales y a todas las bestias, ¿qué quiere decir? Que su coeficiente intelectual, o sea, su mente, estaba mucho más desarrollada que la de hoy en día nuestra.
Porque él estaba poniendo nombre a las bestias del campo y del cielo. O sea, ¿verdad? Este se llamará león, este se llamará vaca, este se llamará perro. Bueno, amén. Le puso nombre a cada animal, amén. Y se enseñorearás, le dijo, tú te enseñorearás sobre todos ellos. Y no iba a tener necesidad ni siquiera de plantar nada, porque dice que en el Edén iban a florecer la fruta, lo que quisiera comer. Pero Adán fue desobediente. Y bueno, si bien Eva fue engañada, muchas veces nosotros somos engañados por el enemigo. Y no solamente por el enemigo, sino que muchas veces somos engañados por nosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos muchas veces, haciéndonos creer que esto está bien delante de los ojos de Dios, cuando en realidad no lo está. Y ahí es cuando entra la mala decisión, ahí es cuando entra el pecado, y ahí es cuando entra la consecuencia. Sin pensarlo, nosotros lo hacemos y entra la consecuencia. Y la consecuencia después nos taladra, y nos persigue, y nos sigue. Y ahora vamos a estar leyendo unos puntos de referente a la consecuencia y referente a la manera del pecado, en el cual nos va a enseñar cómo pensar o de qué manera nosotros expresarnos en la voluntad de Dios, sin que después padezcamos la consecuencia. Muchas veces, hermanos, tomamos malas decisiones, creyendo que estamos ayudando a Dios, cuando en realidad no lo estamos ayudando, nos estamos empeorando nosotros, nos estamos apartando de Dios. ¿Ustedes sabían que la consecuencia, lo principal que tienes es alejarte de Dios? ¿Por qué? Porque la consecuencia te empieza a perseguir y te empieza a debilitar y te empieza a sacar las ganas de congregarte, ganas de buscar a Dios, ganas de orar, ganas de leer la palabra. Y llega un momento que cuando quisiste acordar, te fuiste del Evangelio, te fuiste de Cristo, te fuiste de Dios. Dios, es una de las cosas que yo siempre digo y siempre dije, Dios nunca se aparta de nosotros. Desde el primer momento el Señor está allí, como cantábamos recién, el Señor siempre va a estar con nosotros hasta nuestros últimos días. Somos nosotros que nos apartamos de Dios. Somos nosotros que no hacemos la voluntad de Cristo y nos apartamos del Señor. Hermano, a veces al no venir a congregarnos, un ejemplo de tantos que hay, al no venir a congregarnos tenemos consecuencias, nos debilitamos. A veces, hermanos, estamos molidos por nuestro cansancio, por nuestro trabajo, y ¿saben dónde nos vamos a fortalecer? A los pies de Cristo. Estamos destrozados, hermanos. Yo se los puedo decir, hermanos, porque a veces hay días, hermanos, pero no puedo ni mover las piernas. Y sin embargo hay algo allí dentro mío que me impulsa, y de allá del fondo de mi ser sale algo que me impulsa y que me dice, no, tenés que ir, tenés que llegar. A veces llegamos a las reuniones de oración, llego un poquito más tarde, pero quiero estar, hermano, porque yo sé que eso me va a fortalecer. Para después no padecer. Saben, hermano, si yo me quedo en mi casa, ahí viene una consecuencia. La consecuencia es de enfriarme. Me enfrío. Y me vienen más dolores, y me viene más cansancio, y me viene más agotamiento, me viene más desgano. Entonces, participar en las cosas del Señor nos va a fortalecer. Y una de las cosas principales, se los puedo asegurar y afirmar, les va a quitar el cansancio. Hermanos, nosotros nos congregábamos en otra iglesia en la cual teníamos que tomar ómnibus, teníamos casi una hora de viaje, molidos, trabajábamos todo el día con mi señora, molidos, y nos postrábamos delante del Señor, y el Señor venía así y nos sacaba el cansancio. Que después, hermanos, saltábamos en la alabanza y andábamos, no lo podíamos creer a veces. Llegábamos destrozados y salíamos flotando. Porque Dios hace eso, hermano. Dios hace eso. Venimos muertos de cansancio, de dolor en el cuerpo, de dolor de cabeza, de dolor en los pies, donde sea. Y cuando Dios nos agarra y nos exprime así, nos vamos flotando, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a empezar a repasar un poco en diferentes pasajes en la Biblia de la consecuencia. Dice la Biblia, amén, la Biblia enseña que las acciones tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. La Biblia aborda las consecuencias a través del principio
como de siembra y cosecha, donde las buenas acciones llevan a bendiciones y a las malas a castigos o sufrimientos. Y vamos a empezar a leer algunos pasajes bíblicos que hablan un poco, reflexionan un poco sobre esto, y vamos a leer primeramente Gálatas 6:7. Un pasaje bien, pero bien sobre esto, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Amén. ¿Qué hizo Adán cuando sus ojos fueron abiertos? Se escondió, ¿verdad? Se escondió porque dice que se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Qué quiso hacer? Burlar a Dios. Se escondió de Dios. ¿Ustedes no creen que Dios sabía dónde él estaba cuando lo llama a Adán? Claro que sabía dónde él estaba. Pero él quiso burlarlo al Señor, escondiéndose y tapándose, porque sabía que el acto que había cometido iba a traer una consecuencia muy grave. Y lo trajo, hermanos. Lo trajo. Porque a raíz de eso entró el pecado, pero también Dios lo expulsa del Edén. ¿Y qué le dice? Y ahí le entra a decir un montón de cosas. Una de las cosas principales, bueno, que vivirás del sudor de tu frente. A la mujer le dice: tendrás a tus hijos con dolor. Amén. Y así seguimos leyendo. ¿Y qué pasa luego con su descendencia? Después viene Caín y Abel, y ahí entra la primera muerte de un hombre en la palabra, hermanos. ¿Eso no es consecuencia de un pecado? De un haber dicho no. Porque vamos a aclarar, hermanos, perfectamente Adán, sabiendo lo que había recibido de Dios, de no comer del fruto, si Eva lo comió, y bueno, ya está, lo comiste tú. A mí Dios me dijo que no. Y a veces, hermanos, hacemos cosas para agradar a los demás. Y les voy a decir más. Nosotros tenemos familiares que no son asiduos a la iglesia, que todavía no son convertidos. Estamos orando por ellos, como supongo que cada uno de ustedes debe tener familiares que son inconversos aún. Pero para la gloria de Dios van a venir a los pies de Cristo. Amén. Entonces, a veces para agradar a esos familiares que no son inconversos, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Tomamos alcohol, un poquito ¿verdad? Me voy al cumpleaños aquel, a la fiesta, sabiendo que tenemos la reunión o el culto del sábado principal. Me voy y comparto cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí entra la consecuencia del pecado. En Adán, por haber sido desobediente, padeció la consecuencia, y esa consecuencia siguió por los siglos de los siglos, que fue entrar el pecado, en el cual, imaginémonos, hermanos, por un instante, si Adán no hubiese comido del fruto prohibido, ¿qué hubiese pasado? Y así sucesivamente, porque después la consecuencia siguió con la descendencia de Caín. Siguió y siguió y siguió, ¿verdad? En algunos momentos, hasta que vino, después Dios, más adelante, aparece Noé. ¿Cuál fue la consecuencia? Que inundó la tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre era muy malo. Se había corrompido. Miren a qué punto llegó. Ese pecado, ese haber mordido ese fruto. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? A veces son cosas insignificantes que nosotros pensamos: ¿qué va a ser esto? Esto no va a ser nada. Tan solo morder un fruto. Todo lo que concibió. Hasta que Dios destruyó al hombre, dice. Lo inundó la tierra. Miren lo que tuvo que hacer Dios por causa y consecuencia de un pecado. O mejor dicho, del pecado que entró. De haber mordido un fruto. A veces nosotros decimos: esto igual, el pastor no me ve. Pero Dios no puede ser burlado, hermanos. El hermanito no me ve. Pero Dios sí nos ve. A veces cometemos actos que
Bueno, son innombrables, hermanos, creyendo que los hemos escondido como se escondió Adán, porque no nos ve nadie aquí dentro de cuatro paredes, actos inmorales quizás, y no nos ve nadie acá dentro de cuatro paredes, pero Dios nos está viendo desde allá arriba, porque el Señor o está allí al lado tuyo viéndote. Cuando un día vinimos y le alabamos y le adoramos y gritamos gloria a Dios, aleluya, y al otro día cometimos un acto. Pensemos que luego ese acto va a tener consecuencias nefastas en algunos actos. Las consecuencias son irrevocables a veces. Y ahora vamos a estar leyendo algunos pasajes que fueron en ese extremo, hermanos. Gloria a Dios. Después dice, vamos a leer también allí, vamos a leer un proverbio. Proverbio 1, 32, 33. Que habla también dice en Proverbios 1, 32, 33, dice, porque él desvió de los ignorantes, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios lo echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. ¿Vieron? Nosotros nos paramos aquí y vemos a través de la ventana del mundo a los de afuera, a los del mundo, a los que aún no se han convertido a Cristo, a los que aún Dios no ha llamado. Y cometen estos actos. Amén. Porque dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Amén. Y no quiere decir que, bueno, que se vayan a suicidar, a veces cuando habla de matar, habla en lo físico, pero también en lo espiritual, están muertos. Como muchas veces hablamos, hermano, las almas de afuera están muertas en vida, porque aún no han conocido a Cristo. Y cometen actos en los cuales después las consecuencias, bueno, para ellos son nefastas, pero para nosotros aún son peores. Para el cristiano, el acto, el pecado, la consecuencia es tremenda, hermano. Para el mundo. Ni se enteran, como dice muchas veces el pastor, ni se entera de lo que hacen. Pero para el cristiano la consecuencia es nefasta. Te persigue, hermano. Y lo vamos a seguir leyendo. Vamos a leer también aquí el Salmo 38, 1, del 1 al 8. Gloria a Dios. Y miren lo que les voy a leer. En el Salmo 38, del 1 al 8, dijo David: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, andando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Hermanos, esto es un salmo que escribió David después de haber hecho lo que hizo, que ahora más adelante vamos a leerlo. Esto es un salmo que escribió David. Miren a qué punto, hermanos, le llevó el pecado, a qué punto llegó la consecuencia de aquel acto. Miren, hermanos, y ahora después lo vamos a leer. David estuvo unas horas con Betsabé. Unas horas estuvo, ni siquiera estuvo toda una noche, ni siquiera estuvo todo un día, horas. Solamente, y ahora lo vamos a leer y nos vamos a dar cuenta por qué. Un instante con Betsabé comete el pecado. Y ahí se viene todo lo demás. Ustedes saben que cuando el pecado entra, eso entra a maquinar en nuestra mente y seguimos. Y queremos arreglarlo y lo empeoramos. Porque David quiso arreglar el pecado y lo empeoró.
La embarró para toda la zafra, como dicen. Amén. Entonces, y vamos a leerlo después. La consecuencia que tuvo eso, hermano. ¿A qué punto? Nosotros muchas veces en nuestras malas decisiones, hermano, nos llevan a la consecuencia días, meses, años. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué tanto? Y le voy a decir más. No importa el grado del pecado. Una de las cosas que le voy a decir, hermano, el pecado de mentira, la consecuencia no se termina nunca. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la desconfianza. Yo vengo y le miento al pastor y él descubre mi mentira y después nunca más se va a apartar esa consecuencia, porque la desconfianza de él va a estar siempre, porque yo le voy a hablar la verdad y él va a decir, pero ¿será verdad esto o no será verdad? Ese pecado, la mentira, tiene una consecuencia que nunca más se aparta. Es constante porque está la desconfianza después. No importa la mentira, siempre está la desconfianza y siempre va a seguir la consecuencia, no va a seguir de atrás. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Seguimos leyendo, hermanos. Dice, hay una parte acá que dice, Dios perdona el pecado, pero nadie escapa de la consecuencia. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Porque estamos hablando de que cuando nosotros tomamos una mala decisión o queremos hacer algo en contra de la voluntad del Señor, o queremos hacer algo que nosotros creemos que está bien y no lo consultamos a Dios, ¿qué es lo que pasa? Es desobediencia. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer, y ahora vamos a leer la desobediencia en la palabra, lo que acarrea y con qué se compara, hermanos. Entonces, si nosotros somos desobedientes a Dios, amén, la consecuencia de la desobediencia nos va a perseguir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sea lo que sea, hermanos. Miren, lo que sea, consúltenlo con el Señor. Voy a correr esta Biblia acá. La voy a poner allí, arriba acá, arriba de la estufa esta. Señor, ¿la pondré o no pondré? ¿Qué hago, Señor? ¿Muevo la Biblia para allí o la dejo acá donde está? Y es algo que ustedes van a decir, bueno, pero eso es algo insignificante. Porque... No, hermanos. Porque quizás en el trayecto de acá a acá puede acontecer algo. Y que Dios ya lo sabe. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Separación de Dios es la primera. Dice, el pecado puede dañar la relación personal con Dios, causando separación y pérdida de comunión. Miren ustedes, algo tan a veces insignificante nos aleja del Señor, como hablábamos más temprano. A veces nosotros estamos cansados, por supuesto que tenemos nuestros días, que estamos mal. Y la verdad, no podemos ni siquiera movernos de la silla o de la cama y no podemos venir a la reunión. Por supuesto, si yo estoy enfermo y estoy en cama, por supuesto que Dios lo sabe y no allí no hay consecuencia. Pero si sabiendo que nosotros estamos cansados, pero estoy tirado en la cama con el celular y no voy a la reunión, o no voy a encontrarme con Cristo, porque no vamos a hablar de reunión. Vamos a hablar que yo vengo a encontrarme con Dios. Vamos a hablar que yo vengo a buscar de Dios. Y una de las cosas que siempre digo yo, hermano, aunque sea 10 minutos antes de que termine la reunión, venir igual. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué hora o en qué momento Dios no nos quiere hablar, hermano. O Dios no nos quiere bendecir, o no nos quiere sanar, o no nos quiere ministrar. No importa si llegamos faltando 10 minutos. Yo a veces, lamentablemente por mi trabajo, a veces llego una hora más tarde, pero no importa. Yo recibo igual y vengo igual. Porque yo no sé, quizás en ese interín que falte, capaz que falta media hora, 15 minutos, una hora más. Yo no sé lo que Dios puede decirme. O lo que yo puedo aprender. Ojo, porque nosotros estamos en un periodo de aprendizaje. Y es fundamental en la medida de lo posible, participar. Porque cuando nosotros más aprendemos, más conocemos a Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén. Cuanto nosotros más aprendemos de la palabra,
más vamos a conocer a Cristo. Más nos vamos a enamorar del Señor. Más vamos a saber en dónde no podemos fallar. Amén. Más vamos a aprender de que si nosotros cometemos un pecado, sea quien sea, o una mala decisión, no vamos a tener la consecuencia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. ¿Cuánto vamos? 25. ¿25? Bueno, amén. Leemos uno más. Amén. Dice, la consecuencia del pecado en el cristiano incluye enfermedades, quiero que prestemos atención, enfermedades, contaminación y en algunos casos muerte física o espiritual. Amén. Y usted va a decir, ¿cómo muerte física? Sí, hermano. Porque llega un momento en la vida de un cristiano y es visto que se aparta tanto y se involucra tanto en el pecado o en esa mala decisión que tomó, que lo lleva a alejarse de Dios y se aleja y se aleja. ¿Y qué? ¿No hemos escuchado, hermanos, que hay cristianos que se han suicidado, que se han quitado la vida o que han tenido accidentes? Y después está la muerte espiritual, que es peor, que lo lleva a la muerte física. Uno va a decir, bueno, pero yo sé que si me muero me voy con Cristo, por supuesto, pero no tendríamos esa necesidad si hubiésemos pensado antes lo que estábamos haciendo. Hay gente que dice, yo conozco cristianos que dicen, mejor que me lleve el Señor y... No, ¿por qué? Porque no sabes el propósito de Dios aquí todavía, de tu vida en la tierra. Porque para algo Dios te llamó, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Porque el propósito nuestro delante de Dios es no fallarle, hermano. Porque lo que nosotros tenemos que hacer, porque Dios no nos pide nada a cambio, solamente servirle. Amén. Amén. Miren qué tarea que tenemos pesada. Cuando Dios da todo por nosotros, Él solamente sírveme. ¿Y cómo le servimos? Bueno, le cantamos, le adoramos, venimos a las reuniones, escuchamos la palabra, aprendemos de la palabra. Eso es servirle, hermano. Cuando Dios dio su Hijo en aquella cruz del Calvario por nosotros. Miren, no es nada lo que nosotros a veces hacemos para el Señor. Nosotros a veces hablamos con mi señora, a veces sentimos que no hacemos nada para Cristo. Independientemente que nos involucramos en todas las actividades de la iglesia, pero hay momentos, hermanos, que te lleva a decir, yo no estoy haciendo nada para Dios, porque te viene a la mente, te viene el pensamiento de lo que Dios es, todo lo que está haciendo Dios por ti. ¿Y cómo a veces le pagamos al Señor? ¿Cómo le pagamos al Señor? ¿Cómo le pagamos a Cristo? ¿Cómo encajonamos al Espíritu, hermano? El Espíritu que es tan sensible, que se contrista por lo más mínimo, hermano. Es al que más tenemos que cuidar. Es al que más tenemos que amar y mimar, hermanos. El Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cuando leímos la vez pasada que Dios dijo, pueden blasfemar contra mi Hijo, contra Cristo, pueden decir lo que sean, pero contra el Espíritu Santo no, porque no se los perdono? Es el pecado que Dios no perdona, la blasfemia contra el Espíritu. ¿Será sensible o no? ¿Será de cuidar o no? ¿Será de tenerle respeto o no? Claro que sí, hermano. Por eso tenemos que pensar. Miren, hermano, una vez le dije a un hermano, antes de hablar, piense lo que va a decir. Antes de emitir una palabra, piense, porque a veces una palabra maldicha trae consecuencias nefastas. Miren lo que les digo, una palabra maldicha en un momento trae consecuencias nefastas. A veces nosotros, por querer ayudar a un hermano, le decimos algo que él no quiere escuchar porque está mal y lo condenamos. Lo lastimamos, lo matamos, hablando prontamente. Entonces nosotros tenemos que pensar antes de hablar, y más en el Evangelio, y más de las cosas del Señor. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de terminar esta primera parte del video, vamos a leer allí Romanos 6:3.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y leemos el 4 también, porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Señor nos limpia, nos sana, nos restaura y nos da una vida nueva. Amén. En la cual nosotros debemos aprender a caminar con Cristo. Amén. En el cual nosotros debemos aprender a conocer al Señor, pero también nosotros tenemos que aprender a agradarle a Cristo. Amén. ¿Cómo le agradamos al Señor? Sirviéndole primero. ¿Cómo le agradamos al Señor? Siendo obedientes, hermano. La obediencia al Señor. ¿Cómo le agradamos al Señor? Buscándole. ¿Cómo le agradamos al Señor? Leyendo la palabra. Orando. Esas son cosas que al Señor le agradan. Son cosas que nos van a ayudar para que en el momento que estamos allí a punto de caer, no venga la consecuencia. Esas cosas, hermanos, son las que tenemos que poner por práctica todos los días. Buscar al Señor, dice la palabra. Buscar, velad de día y de noche. Buscadlo en todo momento. Busquemos mientras pueda ser hallado, como dice la palabra. Amén. Vamos a dejar por allí, hermanos, y seguimos más adelante.